Un proverbio es un refrán, una ilustración a través de una comparación. Muchos de ellos son parábolas. Y las parábolas fue un método muy utilizado por el Señor Jesús porque enseñaba una verdad celestial por medio de un ejemplo terrenal. Hoy vamos a ver que también estas parábolas se encuentran en el Antiguo Testamento. Hay un dicho que dice, pequeña es la abeja entre los volátiles, mas su fruto es el primero en la dulzura. Lindo, ¿verdad? Lo voy a repetir. Dice, pequeña es la abeja entre los volátiles, mas su fruto es el primero en la dulzura. Yo esto no lo puedo decir mucho porque soy diabético. Cuando viene a ver el azúcar se me sube. No, pero bueno, eso es un dicho. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un proverbio, un refrán, que en sí, hermanos, conlleva un tema complejo y controversial. Escuchen, dice, los padres se comieron los dientes de los hijos y los hijos tienen las uvas agrias. Perdonen, hermano, es que la verdad que mi mente a veces confunde las cosas, no es así, el refrán es. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Así es que va. Pero hoy vamos a aclarar un dilema existencial. Si usted va a estar de acuerdo conmigo. Padres que se sienten culpables por el mal obrar de sus hijos. Hijos que culpan a los padres por su propio mal obrar. Esto es un problema existencial. Y vamos a ver este refrán, buscamos en nuestro texto en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículos 1 y 4. Ezequiel 18, del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa este proverbio, hermanos? La enfermedad, el sufrimiento, eran considerados comúnmente como consecuencias del propio pecado. Pero pensaban que además los hijos pagaban las consecuencias del mal obrar de los padres. Y noten que uno de los mandamientos, Éxodo 25, dice, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Es esto cierto? Bueno, pues yo le digo que sí. Sí, porque es palabra de Dios. Y así Él lo dice. Pero ¿cómo entenderlo? Ahí está el meollo. Estamos de acuerdo que todo dolor, sufrimiento, enfermedad, hasta la misma muerte, son consecuencias del pecado original. Inclusive muchos padecimientos físicos son hereditarios. Es por eso, hermanos, que los cristianos tenemos una gloriosa esperanza que nos aguarda en el cielo. Un cuerpo nuevo, con ausencia de pecado, y como resultado va a estar eliminado todo sufrimiento en todas sus manifestaciones. En todas sus manifestaciones. En cuanto a los proverbios, tenemos de ejemplo un caso de una víctima que había nacido siendo ciego y a quien Jesús milagrosamente sanó, y Jesús mismo nos va a ayudar a aclarar este dilema que estamos presentando. Juan capítulo 9. Juan 9 del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Noten la pregunta de los discípulos. Ya sabemos por qué tenían esta tendencia. Venía desde muy tiempos antiguos. Le preguntan: ¿es la ceguera debido a su propio pecado o al de sus padres? Miren, hermanos, es muy natural que los hijos practiquen e imiten lo que se les enseña. Muchos de nosotros somos padres y queremos lo mejor para ellos. Y hay veces no prestamos atención a la manera como nos comportamos, como los estamos criando, porque nos van a imitar, sea en lo bueno, también o en lo malo. Inclusive, según el Proverbios 22:6, van a persistir en ello hasta la vejez. Pero hermanos, esta verdad no podemos concebirla como un fatalismo imposible de cambiar. Como bien dice el dicho: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Mire, se lo dije bien. Como si no hubiera esperanza. No. Este es un dicho que no es aplicable al cristiano, que no es aplicable al poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros los creyentes. De eso estaba persuadido Pablo cuando él decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, no importa cuán bajo hayamos caído, cuán malo nos consideremos, todo ser humano tiene la posibilidad de remendarse, de arrepentirse, de convertirse, de nacer de nuevo. Todos tenemos esa oportunidad. Por eso, en la vida vamos a encontrar padres buenos con hijos malos, hijos buenos con padres malos, padres malos con hijos malos, padres buenos con hijos buenos. Vamos a encontrar en la vida de todo. Pero el caso es que es Cristo el único que hace esa diferencia en el hombre al salvarnos y declararnos justo. Por eso, esto que estamos hablando aquí, este dicho, este refrán, no implica que podamos justificar el pecado culpando a otros. Yo he escuchado mucho esa tendencia de culpar a los padres por lo que soy o por lo que hago. Hermanos, no. Todos tenemos el potencial de hacer cambios positivos. ¿Saben por qué? Todos vamos a ser juzgados personalmente. Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Por eso yo le he pedido a los jovencitos que se queden aquí en el templo, porque lo que estamos hablando es muy serio, muy serio. ¿Saben por qué? Por las creencias o las diferencias de opiniones al respecto. Hay algunos que creemos en el pecado prenatal. Con esto decimos: los niños son inocentes hasta la juventud, pero nacen en pecado y son pecadores. Y esto se confirma en Génesis 8:21. Por eso, hermanos, les digo, jóvenes, ustedes tienen que ya comenzarse a responsabilizar por la vida y la salud espiritual de sus almas. El hecho de tener padres o abuelos cristianos no les está garantizando a ustedes el cielo. Esto hay que recibirlo de manera personal y es demasiado serio. Nadie tiene garantizada la vida. Hoy día están muriendo más jóvenes como nunca, que les sorprende de repente la muerte. ¿Y sabe qué? Tienen que estar listos para irse con el Señor. En esta postura del pecado prenatal, se dice que los niños sí son pecadores, pero son inocentes. Por tanto, salvos por gracia. Marcos 10:14. O sea que ellos no necesitan ser bautizados. Por eso nosotros acostumbramos a dedicarlos a Dios. Pero eso sí, hermanos, también tenemos una lección muy importante para los padres.
tenemos que responsabilizarnos ante Dios de criarles, enseñarles el camino de Dios, el camino al cielo, para que no se aparten de Él. Con esto yo le digo, hermano, usted tiene que crear hábitos y mientras más temprano usted comience, mejor. Crear hábitos, costumbres de orar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia y congregarse, de mantener un buen testimonio en el hogar, pero sobre todo de hablarles del Evangelio. ¿Le ha hablado usted del Evangelio a su hijo? Póngase la mano en el corazón y dígale, ¿le ha hablado usted del Evangelio a su hijo? Porque es como vamos a ser salvos. La segunda opinión que prevalecía era que creían en la preexistencia del alma. Miren para allá. O sea, que las almas ya existían antes de la creación. Y esas pobres almas, imagínense como si estuvieran haciendo una cola bien larga, estaban esperando la oportunidad de un cuerpo para venir a la tierra. ¿Usted se imagina eso? Creían también que el cuerpo era lo que contaminaba a la persona. Eso era una tendencia gnóstica. Y esa tendencia los conducía erróneamente a decir, le podemos dar rienda suelta a la carne, mientras que el alma se dedica a lo espiritual y a contemplar a Dios, no hay problema. Esa es una posición que no tiene base bíblica. Dice el Salmo 139, de 13 a 18, que fue Dios quien nos concibió en el vientre de nuestra madre. Y sí, no podemos dudar que éramos parte de los planes soberanos del Dios omnisciente, pero no quiere decir que existíamos antes de ser concebidos, en ningún momento. Por eso no concebimos la reencarnación o ciclos de vida que profesan las religiones orientales. Porque una verdad bíblica es que el pecado alcanza y lo que hace el cuerpo más bien es lo activa el alma. Les explico. ¿Usted cree que la mano es mala? Si creyéramos que la mano es mala, no la cortábamos, ¿verdad? Pero no es mala, sobre todo la mano la usamos para comer. La mano no es mala, pero cuando el alma le dice a la mano, roba, ahí sí hay problema. Dice que ocurrió un robo en un banco de una zona. Enseguida la policía investiga a los vecinos y uno de ellos le dice, oficial, el que robó el banco es Benito. Sí, el tontico del pueblo. ¿Por qué usted dice eso? Porque usted ve el hueco en la pared, por ahí entró. Y ahora fíjese en el otro hueco al lado, por ahí salió. Definitivamente fue el oficial. La tercera creencia era que las almas, fíjate, es un poquito diferente a la segunda, eran buenas o malas antes del nacimiento. O sea que la segunda decía, las almas existían esperando un cuerpo, y ahora esta dice, ya las almas eran malas o buenas antes del nacimiento. Hermanos, la palabra del Señor dice que, y lo dijo el mismo Señor Jesús, que no hay buenos sino Dios. Esa es la tendencia del ser humano, creerse bueno. Y por creerse bueno que no necesita a Jesús o a un Salvador. Y eso es un error fatal, muy fatal, porque la Biblia dice, todos somos pecadores. El infierno está lleno de gente buena. La cuarta opción era que los judíos creían en heredar la consecuencia del pecado de los padres. Es ahí el refrán. Esa es otra tendencia. Pero vamos a dejar que la Biblia sea quien responda esta cuestión. ¿Le va bien al hijo que obedece y honra a sus padres? Claro que sí. Es uno de los mandamientos. Y es un mandamiento con promesa de bienaventuranza. ¿Que Dios visita la maldad del hombre hasta la cuarta generación? Sí, lo dice su palabra. Pero tenemos que entenderlo en el sentido que todos heredamos pecado y las consecuencias del mismo. Y no solamente enfermedades, esos malos hábitos también. Y que todo pecado conlleva una cadena de consecuencias y patrones de conducta. Todos sabemos, por ejemplo, los mismos vicios, el efecto del alcohol, el uso de drogas o narcóticos,
¿Cómo afecta la vida de un hijo, la vida de un recién nacido? Hay recién nacidos que vienen a este mundo ya sufriendo las consecuencias de haber tenido un padre vicioso. Eso no se puede negar. Pero hermanos, la buena noticia, la tremenda noticia. Dios sí visita la maldad, pero también rompe cadenas. También rompe cadenas. Rompe cadenas porque Él desea salvar, establecer una relación personal con el hombre. No se trata de un paquete familiar, sino muy, pero muy personal. Dice Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. Pero veamos la respuesta de Jesús en los versículos del 3 al 5, porque ya vimos cómo los discípulos usan el refrán para averiguar, un poquito chismosos los discípulos, para averiguar por qué aquel muchacho había nacido ciego, y el Señor les responde, 3 y 5, dice, respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y procedió a hacer el milagro de sanidad en el muchacho. ¿Se dieron cuenta que Jesús no dio toda una cátedra al respecto? Él no responde específicamente a la pregunta. No explica la relación que existe entre el pecado y el sufrimiento. Él solo se limitó a decir que el sufrimiento servía para mostrar lo que Dios puede hacer y manifestar su gloria. Así fue que él respondió. Y por eso, hermanos, los milagros vienen a ser señales de la gloria y el poder de Dios. Que los sufrimientos son siempre oportunidad para que se despliegue su gracia y para despertar el deseo por la vida eterna en el más allá, porque ya dije que allá no vamos a tener ningún sufrimiento. ¿Y usted sabe cuál es el mayor de los regalos? Perdón, el mayor de los milagros, que es un regalo, que Dios regenera a un ser humano. Muchas veces los milagros los enfocamos en lo físico, pero no, hermanos. El mayor de los milagros es lo que ocurre espiritualmente en la vida de un ser humano. Una persona que está muerta espiritualmente y se le da vida al profesar su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante ya tiene vida y eterna. Ese no es el mayor de los milagros. Es el mayor de los milagros. Por eso Dios refuta el proverbio declarando que cada individuo es responsable de sus propios pecados. En el mismo Ezequiel, donde aparece el refrán, usted en casa lee el capítulo completo y va a notar la manera como Dios explica acerca de este refrán y da varios ejemplos de sus principios de juicio. Los comparto con ustedes. Dice, el hombre que evita y rechaza el pecado, viviendo en rectitud, ciertamente vivirá. Ezequiel 18, 5 al 9. Segundo, el hijo malo del hombre justo, ciertamente morirá. Versículos 10 al 13. Nosotros también tendemos a procurar cómplices o culpables tratando de justificarnos. Pero la vida justa y santa de nuestros padres más bien debe de convertirse en una realidad en nuestra propia vida. El hecho que vivamos en medio de una generación corrupta no quiere decir que nos dejemos influenciar. En tercer lugar, Dios dice, el hijo justo del padre malo ciertamente vivirá, pero el padre impío morirá por su maldad. Usted lea el capítulo 18 de Ezequiel y se va a dar cuenta de todas estas cosas. También dice, el hombre impío que se arrepiente y se aparta de sus pecados, vivirá. Porque hermano, eso es lo que Dios quiere, que todo hombre sea salvo. Así que comen las uvas agrias y tienen dentera. Este pequeño proverbio tan complejo era una advertencia a los padres para que tuvieran en cuenta que su pecado traería malas consecuencias a la siguiente generación. Y en parte, hermanos, padres,
Esto es un poco muy cierto y muy peligroso. A veces nos despreocupamos por nuestros hijos. Los dejamos que hagan lo que quieran. No sabemos criarlos. No creamos en ellos hábitos y costumbres buenas y agradables. Entonces después, cuando esos hijos crecen, ya son adolescentes y comienzan a delinquir, entonces vamos a llamar al pastor para que ore por ellos y pague un milagro en ellos. Cuando debió haber comenzado en casa. En casa. Pero recuérdense que esta actitud también causó cierto fatalismo, porque los hijos, por otro lado, creían que ellos no eran culpables y le echaban la culpa a los padres. Hermano, eso yo lo he escuchado mucho. Pero no. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí se está refiriendo a la muerte espiritual, a la condenación eterna en el infierno. Es a la muerte que se está refiriendo. Aunque la iniquidad pueda pasar de una generación a otra, cada cual es responsable de su propio pecado. Padre, nuestra responsabilidad recae en una buena crianza. Pero últimamente no somos responsables por las reacciones de los hijos. No lo somos. Si están en Cristo, amén. Gloria a Dios. Si están apartados, ore sin cesar. Esa semilla sembrada un día va a germinar en sus corazones. Ore sin cesar con esa esperanza. Pero por lo menos usted queda tranquilo de que no fue por negligencia suya, de no haberle enseñado la palabra y sobre todo hablado del Evangelio. Hijos, la salvación no es un paquete familiar. Jovencitos que están aquí presentes. ¿Cuántos jovencitos hay, jóvenes? No digo que no es que se consideren los que verdaderamente son jovencitos y jóvenes. Sí, porque si no se levanta todo el mundo. Mira cuántos jovencitos hay. ¿Cuántos jovencitos y jóvenes hay? Qué bueno que hay un buen grupo. Necesitan, escuchen jóvenes, necesitan salvación. Si ya tú sabes a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, necesitas salvación. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Necesitas responsabilizarte por la salud de tu alma. Lo necesitas. Y por eso hoy el llamado yo lo voy a hacer no general, lo voy a hacer para los jóvenes, que quizás no han hecho una decisión por Cristo. Si hoy el Señor te está llamando a que tomes en serio la salud de tu alma y quieres hoy recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ponte en pie. Los jóvenes. ¿Hay alguno que quiere ponerse en pie? Padre, no le estén dando codazo. Esto es personal. Esto es muy personal. Es una responsabilidad muy, pero muy personal. Puede ser que todos aquí ya lo hayan hecho. Amén. Pero yo te estoy dando la oportunidad que si tú no lo has hecho, hoy asegures la vida eterna de tu alma. Y poniéndote en pie, recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. La buena noticia es que Dios rompe cadenas, hermanos. Dios rompe cadenas. Ajá. Mira, que el Señor les bendiga a los jóvenes que están atrás. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Ves? Yo quiero que hagas esta oración. Desde ahí donde tú estás. Tú dices, Señor Jesús, yo en este momento reconozco que soy pecador y me arrepiento y recibo a Cristo como mi único Señor y Salvador de mi alma. Gracias por salvarme y por darme vida eterna. En Cristo te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Como yo decía, Dios rompe cadenas de maldad. Cristo se sacrificó para proveer perdón y salvación, y también el Espíritu Santo.
llegó para santificarnos. Así que no hay tal cosa que diga yo nací así, soy como soy y nadie me va a cambiar. No, en ningún momento. Y ya quiero por último terminar con esta ilustración muy apropiada para los días en que estamos viviendo. Segunda razón por la que le pedí a los jóvenes que estuvieran presentes en el mensaje. A los jóvenes les gustan mucho las películas de misterio, ¿verdad? Les encantan las películas de misterio, me está más horrenda mejor. Pues hoy yo les voy a presentar una película terrible. Habían 3 diablillos muy preocupados porque saben que se les acerca el fin del mundo. Y trataban de confundir a la gente para que no buscaran a Dios y no creyeran en la segunda venida. El primer diablillo dijo, ya sé, le diré a la gente que Dios no existe. Ay, qué ingenuo eres, Satanás contestó. No creo que sea una buena idea. Dios hizo a la persona de una manera tal que ellos saben y reconocen que hay un ser supremo y que Dios existe. Esta idea de evolucionismo funcionó en el pasado, pero hoy día hasta los científicos que eran ateos ya están hablando de un diseñador inteligente. Así que eso no sirve. Sigan pensando. El segundo diablillo comentó, le diré a la humanidad que no hay infierno. No, eso tampoco es una buena estratagema. Para eso hay que estar continuamente alrededor de ellos diciéndoles una y otra vez que no hay infierno. La gente sabe las consecuencias de hacer lo bueno y lo malo y dónde va cuando hace lo malo. Además, una vez llegan los evangélicos, aunque estemos alrededor, terminan creyendo. Estamos perdiendo almas todos los días. No, eso no es una buena idea. Sigan pensando. El tercer diablillo propuso, lo tengo. Les diré que no hay que apurarse. Si no hay que apurarse para acercarse a Dios y los voy a mantener entretenidos. Con mucha alegría Satanás reaccionó y dijo, perfecto, eso es lo ideal. Tienen que convencerlos que hay tanto que hacer, tanto que conocer, tanto que divertirse, tanto que disfrutar los placeres que el mundo ofrece, el carro nuevo, la casa preciosa, la posición de prestigio en el trabajo, mucha, pero mucha televisión y juegos cibernéticos. Háganse miembros de Facebook, Twitter, Instagram. Traten de hacer muchos amigos. Manténganle pero muy entretenido viendo videos. Convénceles que no hay tiempo para ir a la iglesia y así se les olvidará que Cristo viene otra vez. Así que los envío con esta misión a los 4 puntos cardinales de la tierra y vayan y hagan discípulos y apúrense que Cristo viene pronto. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos en este día a nosotros como padres, a los que estamos a tiempo, a hacer nuestra parte y responsabilizarnos en una buena crianza para nuestros hijos, donde les estemos criando en tus caminos y sobre todo hablándoles del Evangelio. Gracias por los hijos que están en ti, Cristo. Y te pedimos hoy por aquellos que están apartados, para que tú nos permitas verles regresar a tus caminos. Pero hoy tú le has hablado también, Señor, a cada hijo, a que se autorresponsabilice por su condición espiritual. Gracias por el joven que hoy, Señor, te recibió como Señor y Salvador de su alma. Sigue obrando en el resto de los jóvenes que están aquí, que aún no lo han hecho. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a saber de que nos aceptas tal como somos, pero que no quieres que permanezcamos como somos, que tú haces cambios positivos en nuestras vidas si nosotros nos rendimos a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén.